5. Y después de haber hablado del Señor Jesús, lo que era antes de su venida, lo que fue, lo que es ahora, vamos a hablar del hombre. Seguramente que esta doctrina también pues, levanta un poquito de suspicacias porque durante siglos hubo peleas, ¿no? Y división en la iglesia en cuanto a lo que la Biblia dice del hombre y de nosotros en definitiva, ¿no? La gran cuestión, todos nosotros decimos somos todos pecadores, ¿verdad? ¿Y qué culpa tenemos en ellos si nacemos así? ¿Qué pregunta, no? ¿Cómo se puede decir? ¿Y qué culpa tengo yo si he nacido así, no? Es como si he nacido negro, he nacido blanco, he nacido venezolano. ¿Cómo va a ser? O brasileño, suizo, ¿qué culpa tengo yo, no? Si mi naturaleza es pecadora, ¿cómo Dios me puede culpabilizar si me ha fabricado así? Esa es la gran polémica, ¿no? En las discusiones de lo que ha pasado, ¿no? Así que esta doctrina nos va a demostrar, va a determinar lo que era el hombre antes de caer y ver lo que ocurrió cuando cayó en el pecado y cuál es la solución para este problema. Porque si somos pecadores, la Biblia nos culpabiliza también de esto. Y tenemos que ver si realmente la Biblia nos culpabiliza o no. Hay ciertamente en la corriente de esta sociedad hoy en día es desculpabilizar al hombre de sus fallos morales, ¿verdad? Se trata de cada uno hacer lo que siente que tiene que hacer, y si se quiere transformar en mujer, si es hombre lo puede hacer, y si quiere hacer no sé qué, no sé cuánto. La única cosa que no puede hacer es robar, ¿eh? Cuidado, porque entonces hay leyes que te protegen sobre eso, pero podemos preguntar, ¿y por qué no se puede robar? Si tengo hambre y paso en el supermercado que está lleno de comida, ¿por qué no la voy a robar? ¿No? Entendemos que las leyes morales, o las leyes que hay, son fabricadas por nosotros, ¿verdad? O son eternas, están desde la fundación del mundo, el mal es mal y el bien es bien, ¿de acuerdo? Y entonces es interesante de cuando lees los primeros capítulos del Génesis, cuando Dios habla al hombre, o a Moisés nos describe de cómo fue esta primera relación de los hombres, de Adán y Eva en particular, con Dios, y qué es lo que pasó, la tentación que han tenido. Y estaba basado sobre esto, el conocimiento del bien y del mal. Es interesante eso, ¿no? ¿Qué es lo que había en el jardín de Edén? ¿Lo acordáis? Sí, el fruto, ¿no? El fruto prohibido. ¿Ah? Aparte del fruto. Sí, ¿cómo estaba constituido el jardín de Edén? ¿Cuál es el mandamiento que le dio Dios a Adán y Eva desde el principio? Que pueden tomar cualquier cosa, Sí. menos el fruto del árbol que De se la les ciencia y enseñó. del mal. ¿Ah? El conocimiento del bien y del mal. Que Ese- está en medio. Sí, es interesante el conocimiento del bien y del mal. Del mal entendemos, pero el conocimiento del bien también. ¿De acuerdo? Y había otro árbol que era el árbol de la vida. Ese que daba vida en abundancia. Pero había un árbol que no se podía tocar. El conocimiento del bien y del mal. La realización de lo que está bien y lo que está mal. Porque si tú no sabes lo que está bien y lo que está mal, no eres culpable de nada. Y si de repente sabes lo que está bien y lo que está mal y haces el mal, eres culpable. ¿Sí o no? Entonces Dios dice, si vais a comer de este árbol, conoceréis el bien y el mal. Y el diablo les dijo otra cosa, dijo, ustedes serán como Dios, porque sabréis lo que está bien y lo que está mal. Qué curioso, ¿no? Y Dios no quiere que seáis como Él.
porque es un Dios mezquino, lo que sea. Toda esa conversación que hay en el jardín lo podéis leer, es muy apasionante, ¿verdad? Pero tenemos que volver muchas veces a eso para entender lo que nos ha ocurrido como. Así que nuestra doctrina, ¿qué es lo que dice? ¿Qué creemos? ¿Dice ahí? ¿Alguien la lee? La doctrina sí. Sí, la doctrina 5. Dice, creemos en la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación. Ajá. ¿Lo creéis? ¿O no lo creéis? Esa es nuestra creencia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, obviamente, ¿no? No creemos eso simplemente para ser bonito y para, yo qué sé, para dominar sobre los hombres y sobre las mujeres. No. Somos conscientes de que creemos en la pecaminosidad universal, es que todos somos pecadores, ¿ok? Y la culpabilidad del hombre caído que acarrea, ¿qué? La ira de Dios y la condenación, ¿ok? Aquí tenemos, ¿sí? No, Dios creó al hombre, eso lo hemos visto, lo veremos en Génesis. No somos el fruto del azar o de la ¿cómo se dice? Lo que se enseña con la evolución, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Vemos como Dios realmente ha creado el hombre, ¿no? Y el hombre cae, es decir, falla la meta. Dios le había dicho algo y él, de cierto modo, la desobediencia a lo que se te pide de parte de Dios es un acto de rebelión, ¿no? Tú desobedeces, entonces te pones en contra de la voluntad de Dios, de lo que Dios te ha dicho. Te pones insumiso a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces podemos ver, primero que Dios creó al hombre. No hablamos en este caso de cómo fue creado, pero sí, ¿qué quiere decir? A su imagen y semejanza. Tenemos que entender esta parte, ¿no? ¿Qué significa soy creado a la imagen de Dios y a su semejanza? Porque de verdad que somos bastante diferentes, o no tanto, no sé. ¿Qué significa tener la imagen de Dios en nosotros? O sea, no significa que somos dioses, pero somos muy parecidos. Hay algo parecido en nosotros que nos identifica con nuestro Creador. No es que tengamos los ojos azules o lo que sea, ¿no? Porque Dios no tiene cuerpo, pero hay algo que nos hace semejante a Él, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra condición, cuál era la condición del hombre en el jardín? ¿Y cuáles eran sus deberes frente a Dios? Pues el único deber, o sea, tenía varios deberes. Primero, no podía comer este árbol. Esa era la única prohibición que tenía, pero tenía otro deber. ¿Sabes cuál es? Sí, o sea, el de nombrar Exactamente. Tenía el deber de estudiar y de descubrir todos los pormenores de la creación y de poner nombre a las cosas y a los animales y a los árboles. O sea, debía de ser el hombre el gestor del planeta. Él te iba a poner nombres, de repente descubrir una ballena, ¿no? Por ejemplo, la vamos a llamar ballena, pero ¿cómo está hecho la ballena? ¿Cómo vive? ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo vive? ¿Dónde se va a comer? ¿Qué es lo que come? No sé qué. Y los millones de animales distintos que hay, llevaba el estudio tremendo, ¿no? Y gracias a Dios, pues, en cierto modo el hombre no ha dejado de estudiar. Hoy mismo se sigue estudiando, ahora el mismo virus ¿no? Yo nunca he estado en contra del estudio. Depende de lo que hacemos después con esto, pero entendemos bien que es la responsabilidad de nosotros de estudiar, de descubrir,
y a través de este descubrimiento ver la grandeza de Dios en todo. Hoy mismo estaba leyendo un artículo que decía que la mayor parte de los científicos no son ateos, todo lo contrario. Albert Einstein, el que siempre se nombra, ¿no?, por su descubrimiento del átomo y todo eso, dijo: un poco de conocimiento aleja al hombre de Dios y mucho le acerca. Para él mismo decía: lo que estoy descubriendo me acerca a Dios, no me aleja de él. Es interesante eso, pero bien. Y podemos preguntar qué es lo que pasó. Hablamos de, aquí creemos en la pecaminosidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la caída? ¿Cómo se presentó la tentación? ¿Cuál ha sido la responsabilidad del hombre en este asunto? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta caída? Por eso el leerlo, el Génesis, es apasionante cuando te paras. Porque podemos decir, bueno, pues que este texto es muy simbólico, no parece para contar para los niños, no sé qué. No, que va, tiene un poder tremendo, de una enseñanza absolutamente descomunal sobre nuestros orígenes y lo que nos pasa hoy en día, por qué somos así, ¿no? Y es interesante, cuáles fueron las consecuencias de esta caída, ¿no? Y la situación actual. Cuando uno nace, uno se puede preguntar qué culpa tiene de esta situación, de que somos declarados culpables delante de Dios. Podemos salir de esta situación solo. Podemos salir de nuestra culpabilidad solo, por nosotros mismos. ¿Hay un método para salir de ello? Eso es la cuestión, ¿no? Así que veamos por partes. Primero, Dios creó al hombre, es indiscutible, la Biblia habla de ello. Si leemos el Salmo 8 del 4 a 7, no sé si ustedes tienen sus Biblias, si lo pueden leer. ¿Ah? ¿Alguien leer? Capítulo 8, versículo 4 a 7. ¿Vamos? Digo, ¿Sí? ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Ha creado al hombre y le ha dado este poder de reinar sobre todos los animales y todas las criaturas del planeta. Dios ha creado al hombre superior, es distinto, más bien con la capacidad de estar en comunión con Él. Y es lo que nos diferencia de los animales y de todos los seres vivos. Nosotros tenemos la capacidad de estar, o Adán y Eva en este caso, podían estar en comunicación con Dios, ¿sí? Antes de caer, por lo menos, incluso después también, pero de cierto modo, cuando cayeron ya la comunicación era totalmente distinta. Pero primeramente era fluida, ¿no? Se les ve pasear por el jardín, Adán y Eva lo pasaban muy bien, bomba ahí, los dos vivían realmente la vida perfecta en medio de la naturaleza y lo que sea, y podían estar comunicando con Dios, ¿no? La palabra desnudez es interesante porque significa que las personas estaban sin barrera, ¿sabes? El hecho, o sea, estaban sin barrera, es decir, Adán y Eva se veían totalmente de forma transparente, ¿no? Es decir, podían comunicarse y no había nada entre ellos que escondía lo que eran. Y lo mismo delante de Dios. No tenía ninguna barrera, ¿no? Y todo era totalmente fluido entre ellos. Y es lo que realmente era extraordinario, ¿no? El hombre era capaz de razonar, tomar decisiones, de pensar, de elegir. Todo lo que hacía era bien, ya que no tenía conciencia del bien y del mal. Vivía en armonía con Dios y sus planes. Y recibió el mandato de gobernar la tierra, de sujetársela, de multiplicarse
y de comer del árbol de la vida. Es lo que tenía que hacer. Y Dios solamente dio una restricción en el hombre con una advertencia: no comerás del árbol del bien y del mal, sino morirás. Los dos árboles probablemente no son más que sencillos vegetales, y la serpiente puede ser más que un sencillo reptil. Solamente con leer el Apocalipsis de Juan vemos como la serpiente del jardín se transforma en el diablo mismo, ¿no? Entonces ya es otra historia, ¿no? Así que puede ser esta historia muy simbólica, pero lo que quiere enseñarnos es absolutamente extraordinario, ¿de acuerdo? Yo creo simplemente que lo que está escrito y está muy bien, y yo no tengo que reflexionar si era realmente así, si es simbólico, si no lo es, o lo que sea. Tenemos que entender que la población humana tuvo que empezar un día. No hubo varios matrimonios, ¿no? Hubo un primero y se empezó a multiplicar. Y ahora somos más de 10.000 millones, no sé cuántos somos. Un mogollón de gente. Ya está. Pero o sea, la idea no es descabellada, ¿no? En absoluto. Pero cómo se hizo, no lo sé, ¿verdad? La Biblia tampoco nos explica eso. Bueno, dice que Dios cogió y nos fabricó, y lo que sea. Y puede ser de forma simbólica o puede haber tardado millones de años para hacerlo, no lo sé. No tiene importancia. Lo que está detrás sí que tiene importancia. Es que el hombre estaba totalmente en conexión con Dios, estaba viviendo una vida perfecta con Dios, perfecto con su esposa, y tenía el mandato de multiplicarse, tenía el mandato de dirigir este planeta de cierto modo, de dominar este planeta de la manera correcta, ¿verdad? De estudiar las cosas, de estudiar la ecología, de estudiar los árboles, de estudiar los peces y de todo eso. Y realmente eso es absolutamente maravilloso. Así que no le dijo al hombre: siéntate aquí al lado de la piscina y pasa tiempo tranquilo, no. Significa que el trabajo también, el trabajo cuando va en ese sentido, cuando vas a hacer algo que Dios te ha mandado de hacer, va a dignificarte a ti mismo también. Va a ser bueno trabajar. Todos, en definitiva, necesitamos trabajar, no por solo ganar nuestro pan y comer, ¿no? Sino que vamos a trabajar para realizar sueños, para realizarnos a nosotros mismos. Y claro, nosotros ahora, como estamos en un mundo pecador, ¿verdad? Y en la dimensión del pecado, pues todo está trastornado. Pero originalmente podemos entender que la tarea que tenía Adán y Eva de estudiar las cosas era totalmente maravillosa, ¿no? ¿Ya? Y de desarrollar sus cerebros de entendimiento y de poder comunicarse con Dios continuamente. Eso realmente era el ideal, ¿no? Lo maravilloso, ¿no? Entonces, la Apocalipsis, bueno, tenemos varios versículos que nos hablan justamente de Satanás y de las serpientes que seduce, que trata de desviar el propósito de Dios sobre los hombres, ¿no? Y lo que hizo el hombre no un autómata, sino un ser capaz de elegir. Por eso podemos preguntar: ¿y por qué puso este árbol ahí, Señor? Estaba también. ¿No? Interesante eso, ¿no? ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Puedes imaginar un poco por qué? Pero era la voluntad de él que ellos pecaran. No, perdón. ¿Cómo va a ser su voluntad? Entonces se sirve de nosotros para otros propósitos, no sé. No, el caso no es que su voluntad, pero él pone este árbol ahí. ¿Qué puede significar? Que el hombre puede tomar sus decisiones Libre albedrío, ¿no? de lo que Dios le haya ordenado. O sea, el libre albedrío lo que llaman. Exactamente, llamamos libre albedrío, que eso es la palabra clave. Es decir, que deja la posibilidad al hombre de elegir. Yo te doy todo, pero si no te doy la posibilidad de elegir, entonces eres mi esclavo. ¿Sí? Que totalmente nosotros decimos ahora: prefiero ser esclavo de esto que ser libre pensando que voy a ser libre, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no?
porque ahora hemos razonado, vamos a entender lo que hemos perdido, ¿no? Pero originalmente podemos decir eso, Dios te va a dejar libre y te deja la posibilidad de pecar, Si no existe esta posibilidad de pecar, entonces no eres libre. No tienes el libre albedrío, porque Dios quiere ser obedecido no por la fuerza, sino por nuestro reconocimiento. Dios quiere ser amado no por la fuerza, sino por un corazón sincero que ama a Dios. ¿De acuerdo? Nosotros, bueno, quizá con nuestros hijos podemos tener una relación un poco similar. Podemos decir, bueno, yo te doy todo porque te quiero, te doy, ¿no? Pero hay momentos donde realmente nos gustaría mucho que si no te doy nada, sigues amándome. ¿Verdad? Que no sea condicionado por lo que te estoy dando, sino por elección propia tuya. Me vas a amar. O sea, en una pareja es primordial, ¿no? Yo no amo a mi mujer por lo que me da. Yo amo a mi mujer por lo que es, nada más. ¿Verdad? Y porque he decidido amar. Entonces es una cosa recíproca, obviamente, pero empieza por esta dimensión de decir, yo he decidido amar a Dios, no por lo que me dan, ni por nada, sino por lo que Él es. Entonces, Adán y Eva también tenían que tener esta relación. Y si no hay una posibilidad de pecar, se no puede demostrar eso, ¿no? Eso es. Entonces, Dios no quería ser de un hombre un autómata, sino un ser capaz de elegir entre la sumisión a Dios o su separación. Incluso si era inconsciente, si lo que hacía era bien o era mal, fue puesto frente a una elección. Y podemos decir que Dios quería hacer pasar al hombre del estado de inocente al estado de madurez espiritual y moral, capaz de juzgar de todo. El hombre tenía que ser capaz de juzgar lo que está bien, lo que está mal, incluso sin conocerlo. Interesante, pero bueno, eso es una discusión que podemos pensar y tratar de reflexionar sobre esto, ¿no? Casi es filosofía, pero de la buena, ¿no? Así que estaba frente entre la posibilidad de hacer la voluntad de Dios o su propia voluntad. Pero Dios le advirtió, no es que le dejó así en el aire, le dijo, si tú haces eso, morirás. ¿Ok? No es que le dijo, bueno, te dejo elegir, ¿no? Así, no, le habló de las consecuencias. E incluso si el hombre no sabía lo que significa morir, porque todavía no había muerto nadie, entonces no podía entender eso, ¿no? Pero incluso si no podía entender, sabía que había una consecuencia a su decisión. Dice, coge del árbol de la vida y vivirás. Coge de este árbol y morirás. Hay consecuencias de las dos partes. Bueno, entendemos eso. Después vamos a ver el primer Adán a la imagen de Dios. ¿Cómo significa? Yo he hecho un dibujo así que estoy muy contento con mi dibujo, a ver si lo pueden entender. Es muy esquemático, pero a ver si entienden. Dice que fue a la imagen de Dios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Saben que nosotros tenemos un cuerpo. Verde, ¿eh? Este cuerpo es lo que nos sitúa en la creación. Con nuestros ojos podemos ver, relacionarnos con la creación, ¿ok? Con nuestro tacto, con los oídos y todas estas cosas, nos permite situarnos dentro de la creación de Dios. Es nuestro cuerpo eso. Todo eso, el cuerpo que Dios nos ha dado, es magnífico. Y la Biblia habla mucho de eso y de lo magnífico que somos, en definitiva, la fabricación nuestra, ¿no? Todo eso, hasta la sexualidad y todas estas cosas, las diferencias y todo este mundillo, ¿no?, en el cual estamos metidos. Cuando empezamos a reflexionar sobre eso, es maravilloso todo eso, ¿no? Y estamos realmente, y Dios nos ha creado eso, nos dio un cuerpo para relacionarnos con el entorno donde estamos. Vamos a ver. Es el mundo visible.
¿no? Está marcado aquí, en pequeñito, ¿no? Y arriba está el Espíritu de Dios. O sea, está Dios, su Espíritu, que dice que estaba encima de toda la creación, ¿verdad? Y nosotros nos crea ahí abajo, dentro del mundo visible. Después nos pone el cuerpo del hombre, entonces, nos fabrica de la tierra, ¿no? Y nos fabrica un cuerpo, que es del mundo visible. Y después sopla sobre el cuerpo, ¿no? Según el texto bíblico, y somos alma viva. De repente somos personas, somos seres, ¿de acuerdo? Y eso es nuestro yo interno, nuestra alma, nuestra propia personalidad. Y después dice que el espíritu también del hombre es la parte del hombre que podía comunicarse con Dios directamente. Así que ves el esquema, ¿lo entendemos? ¿Ah? Nos fabrica un cuerpo para el mundo visible, sopla sobre nosotros, o sea, de la tierra, ¿no? Y después sopla sobre nosotros y infunde un alma. Y esta alma también está conectada con el Espíritu de Dios, es la parte. Si les digo, ustedes conocen la diferencia entre vuestro cuerpo y vuestra alma, más o menos, ¿no? Pero vean, puedo decir que el cuerpo, sé que lo que es mi cuerpo, ¿verdad? Y sé que tengo mi alma ahí dentro. No sé muy bien dónde, si es en la cabeza, en el corazón, en los pies, no saben que lo tienen en los pies, pero bueno, es otra cosa. Pero sí, sabemos hacer la diferencia, porque mi yo, mi pensamiento, mi íntimo, interior, ¿de acuerdo? Podemos entender que hay una diferencia entre nuestro cuerpo físico y nuestra alma que está ahí dentro. Yo veo tu cuerpo, no veo tu alma, pero la puedo sentir. Y así, ¿no? Porque sé que tú eres una persona. Tú no eres un cuerpo simplemente, ¿no? Hasta ahí me seguís. La tenéis esta diferencia, ¿no? Ahora sí les digo, ¿dónde está la diferencia entre vuestra alma y el espíritu? ¿Podéis hacer la diferencia? ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre vuestra alma y el espíritu? Y con el espíritu nos comunicamos con... ¿Cómo? Con el espíritu nos comunicamos con Dios. Exactamente, ahí por eso está marcado así. Y por eso ellos tienen una comunicación perfecta con Dios. Porque se habían creado su imagen, es decir, con la posibilidad de comunicarse con Dios totalmente. ¿Sí? Pero, ¿qué sería, o sea, espíritu? ¿Ah? ¿Qué sería? O sea, sé lo que es, o sea, es lo que nos permite comunicarnos con Dios, pero... El espíritu tú no lo puedes sentir, no puedes ver, tú lo sientes cuando está funcionando. Si no funciona, no lo sientes. Entonces, si tú estás conectado con Dios, pues sabes que funciona. Con una lámpara, si tú pones una lámpara que está desenchufada, la lámpara tiene todo, exactamente, ¿no? Pero no aclara, no ilumina, no hace nada. Desde el momento que está enchufado, donde tiene que estar enchufado, entonces funciona. Entonces te das cuenta que es una lámpara. Y que lo que sirve realmente es alumbrar, no es Y simplemente la entonces luz. el alma, ¿qué vendrá siempre de nosotros? O sea, Hay un versículo que dice que el Espíritu, o sea, la palabra de Dios viene a nosotros hasta marcar una diferencia, eso lo dice Pablo, hasta marcar una diferencia como un cuchillo, a marcar una separación entre el alma y el espíritu. Y un momento cuando el Espíritu Santo nos toca y nos revela nuestra condición de pecador y que aceptamos y recibimos el Espíritu Santo en nosotros, notamos la diferencia entre nuestra alma y el espíritu. Pero vamos a llegar a eso. Vale. Es muy importante eso, ¿verdad? O sea, ahora es el dibujo original de Adán y Eva, antes de caer. Ahí lo tenemos. Entonces tenía un cuerpo que podía comunicarse con el mundo visible donde estaba, tenía un alma, su personalidad personal propia, a cada ser humano, pero tenía el espíritu en ellos
que les permitía comunicarse con Dios. Por eso, en los primeros capítulos, vemos como Dios está hablando con ellos, está diciendo cosas, y Adán y Eva, pues tan Pancho, tan bonito ahí en el jardín de Edén, y lo pasaban bomba, ¿no? Y así, ¿por qué? Porque tiene esta comunicación con Dios. La caída. Dios creó al hombre, Salmo 8, 4 a 7, lo hemos visto. El hombre cae, es decir, desobedece. El pecado significa fallar la meta, pasarse de la raya, transgredir la ley. Y eso es lo que hicieron bajo la influencia del diablo, ¿no? La palabra pecado quiere decir fallar la meta, fallar la diana, ¿no? Y Adán falló igual que su mujer. Es curioso, pero vemos que Jesús y Satanás se esfuerzan a convencer a los hombres con palabras aparentemente idénticas. Si leemos Mateo 5, versículo 48 y Génesis 3, 5, veréis cómo las dos partes tratan de convencer al hombre, ¿no? Dice Jesús, sed como vuestro Padre, pero las intenciones son distintas. Jesús invita al hombre a buscar la santidad y el amor, y añade, sin mí no podéis hacer nada. Mientras que Satanás dejó entrever falsamente la libertad total de hacer según la propia voluntad de Dios. Vosotros seréis libres si realmente coméis de esta árbol. Por fin vais a poder conocer el bien y el mal y seréis como Dios. Y es exactamente lo que quiso el diablo desde siempre, ser como Dios. Y les atrapó a Adán y Eva de esta manera, ¿no? Seréis como Dios. Y Eva dijo, bueno, pero dijo Dios que íbamos a morir. Dice, bueno, bien sabe Dios que no vais a morir, ¿no? Simplemente que Dios es un tirano que quiere dominaros, etc. Así que Satanás trata de dirigir al hombre fuera de la meta de Dios. Pone en duda primero la palabra de Dios. Si lees el capítulo, veréis la conversación que tiene el diablo con Eva y empieza siempre eso. Así que Dios os ha dicho eso. La palabra de Dios realmente dice eso. ¿Estás seguro que dice eso? Y nosotros que no sabemos nada de la palabra de Dios, pues no sé, ¿no? Pero Eva sí que la conocía, ¿no? Porque le dijo después, no, dijo Dios que no se podía hacer esto y tal cosa, ¿no? Entonces, como Satanás no podía atacarla sobre el conocimiento de lo que Dios había dicho, va a ir un poco más lejos y va a tratar de contradecir la palabra de Dios. Va a decir, no, lo que tú has oído sí es verdad, tú has oído así, pero las intenciones de Dios eran otras. O sea que va a poner en duda la palabra de Dios y después va a contradecir la palabra de Dios y después va a prometer sabiduría y entendimiento de todas las cosas. ¿Ah? Es la vida rápida promovida por la clarividencia actual de todos los fenómenos, digamos, de brujería, todos los fenómenos de la nueva era que prometen que tú vas a conocer cosas que los otros no saben. Y vas a conocer cosas y vas a poder hacer cosas que los otros no. ¿Sabes? Y entonces te mete ahí en ese camino y tú vas, pues sí, vamos a buscar, ¿no? Y vas, y dice el diablo directamente, seréis como Dios. Es decir, libre de actuar según su propia voluntad. Y podréis hacer realmente lo que queréis hacer. El único que puede hacer eso es Dios, ¿sí? ¿No? Y Dios nos ha sometido a una cosa, a hacer su voluntad y no la nuestra. Y entonces, cuando nos rebelamos en contra de esta gran verdad, somos balas perdidas, ¿no? Como dicen. Somos balas que han sido disparadas y que van por lado totalmente contrario. Yo digo siempre es como una especie de la lavadora. Tú construyes una lavadora, la tienes ahí y el tipo en lugar de poner ropa dentro, se sienta delante para ver la tele, ¿no? La lavadora no es para ver la tele. Bueno, pero el ser humano es así, ¿no? Se lo ha sido creado con un propósito, con una meta, con algo preciso, y en lugar de eso
se dedica a otra cosa. Así que el diablo le dice también, conoceréis lo que está bien, lo que está mal, y así, en resumen, el diablo les propone ser lo que él quiso, es decir, él quiso ser Dios siempre. Y cuando no adoramos a Dios y no nos sometemos a Dios, automáticamente adoramos al diablo y nos sometemos al diablo. No hay, no, yo ni Dios ni diablo. O es así o es así. Seguimos. Entonces, vamos a volver a nuestro libro a entender eso. ¿Qué es la consecuencia de la caída? ¿Qué pensáis? ¿Ah? Que se rompió el contacto con el Señor directo, ¿no? ¿Cómo? El contacto que teníamos con Dios. Exacto, ¿no? El hombre desobedeciendo a Dios pierde su inocencia y la comunión espiritual que tenía con Dios. Dios se separa de él. ¿Sí? Se encuentra desnudo y se esconde, pero ya no puede llegar al estado por el cual fue creado a través de la obediencia. Dios dijo, moriréis, y ha muerto. ¿Ha muerto? ¿En este momento? ¿No? Físicamente no. Espiritualmente. ¿Quién? Espiritualmente sí. ¿Qué es lo que pasó? Eso. ¿Ah? El espíritu del hombre se separó del espíritu de Dios y murió. Y los que nacemos hoy en día, nacemos así. Decimos, ay, pero mi espíritu, dice, tu espíritu está muerto. Porque no está conectado. Está como una lámpara que está apagada. Sí. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando se paseaba, y había un cortejo fúnebre, ¿no? Un muerto que paseaba por ahí, la gente lo estaba llevando al cementerio. Y un discípulo le dijo, déjame acompañarles, o déjame enterrar a mis padres. Y dijo, deja a los muertos enterrar a los muertos. ¿Pero qué está diciendo el Señor Jesús? ¿Entendéis lo que ocurrió? O sea, Dios dijo, moriréis. Y el diablo dice, no vais a morir, sabes bien. Claro, no ha muerto ni físicamente ni el alma todavía, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el espíritu que nos da acceso a la vida ha muerto. Y nacemos en esta condición. Y un día moriremos físicamente. Nadie dice amén, gloria a Dios. Hombre, un poquito... ¿Y el alma qué? ¿Ah? Todo da por ahí. Dice la Biblia y el Apocalipsis que estamos leyendo justamente, dice exactamente, después de la muerte viene el juicio. Y somos condenados, culpables, y llevados a la muerte eterna. La Biblia dice que es la segunda muerte. La segunda muerte, es decir, el cuerpo muere y después del juicio también el alma es callada. Habla de la segunda muerte, ¿no? Que en definitiva no es una muerte, porque yo creo que el alma se olvida con su conciencia. Lo peor es eso, es que será consciente de que está totalmente perdida. Por eso nunca nos daremos cuenta, por lo menos el mensaje bíblico, de lo que está diciendo sobre la gravedad de la muerte. Y lo horrendo, es así, que es la muerte, para aquel que no conoce a Jesús. Así que el hombre fue cortado como una flor. Cuando tú cortas una flor, sigue viva la flor, además la puedes ofrecer a alguien, es muy bonita,
pero no tardará a... ¿De acuerdo? Entonces, nosotros somos flores cortadas. Yo estoy hablando, es como si nadie fuera creyente aquí, porque ya veremos la segunda parte, pero... ¿no? Es decir, ya nacemos flor cortada. Y vamos a mantenernos muy vivos, muy bonito un tiempo, pero hacemos así. Y ya la flor que está cortada ya está muerta. No es que va a morir. ¿Me entendéis? Entonces es muy importante, ¿no? Ya no tiene comunión con la vida, es decir, el árbol de vida que Jesús, y su destino es la perdición. Al igual que el hijo pródigo que recibe los bienes de su padre por no querer estar sumiso a su padre, se va de casa y no sabe hacer otra cosa que desperdiciar estos bienes hasta llegar a la condición de animal. No solamente el hombre sufre las consecuencias del pecado de él, sino que su entorno también, la creación, el planeta, empieza a sufrir por el estado de pecado del hombre. Y la situación actual es esta, ¿no? Los descendientes de Adán, nosotros, tenemos una condición ligeramente diferente a la de Adán, porque Adán estaba y cayó, ¿no? Pero nosotros nacemos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora. Pablo lo declara en Romanos 7, versículos 7 a 24. Si lees Romanos, es toda la teología que estoy diciendo ahora que es explicado por Pablo, en todos los romanos. Y veréis que Romanos nos explica nuestra condición de pecadores. Nos dice, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Ah? Entonces existe esta fatalidad en nuestra vida. Temprano en la historia de los hombres, Dios mandó su ley para que el hombre pueda compararse a las exigencias de Dios. Por eso el hombre que está así, ¿verdad? Nace así y no se da cuenta. Nace, vive una vida así y no se da cuenta que está separado de Dios. Y muchos lo tratan de comunicarse con Dios. Entonces se fabrican escaleras, ¿no? Podemos poner una escalera que trata de subir a Dios, ¿no? Esas son todas las religiones. Haz el bien y vas a subir las escaleras. Las religiones hindúes dicen, cada vez que mueres, si haces el bien, mueres y vuelves a una nueva vida. Y un ser superior, ¿no? Siempre, hasta que llegas al nirvana y te confundes con Dios, ¿no? Es decir, es el diablo que pretende hacerle creer al hombre que él puede por sí mismo salir de este estado y recuperar su conciencia con Dios. Y todas las religiones, y la nueva era, y el yoga, y todo eso va a decir, busca a Dios en tu interior, y lo que se vas a buscar ahí, trata de elevarte, haz el bien, tú verás, no sé qué, abraza la naturaleza que te rodea, o sea, son todos esfuerzos del hombre, y el hombre sigue en esta condición. ¿Sigue en esta condición o no? Esta ley fue... Entonces Dios va a mandar la ley. ¿Sabéis que son 110 mandamientos, no? Y yo no sé si ustedes dicen, ¿a qué sirve esta ley? ¿Sabes para qué sirve? Los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué? Para llegar a la escalera. No, justamente no. No es que Dios dice, vamos a poner una ley de 10 eslabones, ¿no? Para que pueda llegar arriba. No, la ley está aquí para hacernos descubrir o recordarnos, porque quizás lo sabemos desde el fondo, que hemos pecado, que somos pecadores. Y el primer mandamiento, Éxodo 20, los versículos siguientes, lo conocéis, el primer mandamiento es, no tendrás otro Dios delante de mí, ¿verdad? Amarás a tu Dios como a ti mismo, eso es el primer mandamiento, ¿no? Dice, no tendrás otro Dios, o amarás a Dios primero, y entonces ya no sé si aquí hay personas que durante toda su vida han puesto a Dios primero. No, levanta la mano que me gustaría conocerlo. Bueno, ¿cuál es el segundo mandamiento, no? No te harás imágenes, ¿no?
¿verdad? ¿Y cuántas veces nos hacemos imágenes mentales? La gente se ha prosternado delante de la Virgen, delante de no sé qué, delante del dinero, delante de Julio Iglesias, delante de no sé. ¿Te ríes? Sí, lo sé. No tenía ídolos por un tubo, ¿no? ¿Alguien no ha tenido ídolos aquí? Así podemos seguir, ¿no? ¿Ves? Yo te garantizo, si hago un test contigo y conmigo, pero con vosotros cada uno en particular. Mira, Giovanna, que es una chica estupenda, maravillosa, buena gente, fantástica. Si le hago el test de los 10 mandamientos, te aseguro que no has cumplido ninguno de ellos. Y un día le dije eso a la congregación y un señor dice, pastor, yo no, yo dije, porque bueno, yo pienso que aquí nadie ha matado a nadie, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Eh? Y el tipo se levantó y dijo, pastor, yo sí que he matado a alguien. Y todo el mundo se era policía en Venezuela que había matado a gente, ¿no? Yo dije, bueno, no, pero después le enseñé en Mateo capítulo 5 donde Jesús le dice, pero ustedes han oído decir no matarás, pero si tú insultas a una persona, el fenómeno es igual. Eres tan culpable, ¿no? Otro día, yo nunca he cometido un adulterio, fíjate, no me he acostado con nadie, nunca. Y Jesús dijo lo mismo. Mira, si tú tienes pensamiento, no sé qué, no sé cuánto. Ya has entregado mi corazón. Sí, una mirada. O sea, no hay ni un. Para ser plenamente declarado justo, deberíamos de haber cumplido los 10 mandamientos siempre. Porque si fallas uno, ya eres injusto. ¿De acuerdo? Que seas un poco injusto o mucho injusto, absolutamente eres imbebible. Es como si yo cojo una botella de agua muy fantástica, maravillosa, ¿no? La pongo aquí, eso te la bebes, ¿no? Y ahora me voy a coger un poco del váter ahí y le pongo un poquito de gotas dentro del agua, de la botella. Un poquito, ¿eh? Solamente un poquito. La pongo aquí y le digo, bueno, ¿tú la bebes? No, por favor. Si no lo sabes, lo bebes, porque si no lo sabes, no lo bebes. Pero si no sabes, ¿verdad? Solamente pensarlo. Eso es lo mismo, ¿no? Que tú seas un poquito pecador o no, eres imbebible. Somos imbebibles. Es lo que dice nuestra primera doctrina, ¿no? Creemos en la pecaminosidad universal y la culpabilidad del hombre caído que acarrea la ira de Dios y la condenación. Eso es una verdad absoluta, una verdad que tenemos que decir y anunciar. La Biblia dice que somos pecadores. Y la gente, sí, ya lo sé. No me importa. No, pero ¿sabes qué? La ira de Dios está sobre ti. Entiéndelo. Y no ahora, sino después también. Y cuando te mueres, tendrás que dar cuenta. Y vas a encontrarte un Dios airoso. Y no será cualquier cosa. ¿Me entendés? Es decir, estamos tan acostumbrados a esta situación que no nos importa ni un bledo. ¿No? Es así. Interesante, nosotros este sábado hablamos de Lutero, no se conoce Lutero, ¿no? Y yo he leído una predicación sobre él que es muy interesante, porque este tipo estaba totalmente loco. Estaba totalmente loco, porque cuando era un cura que estaba totalmente loco y estaba se martirizaba a sí mismo. Y se flagelaba a sí mismo porque quería sentir la ira de Dios sobre él y porque quería quitarse del pecado y no podía. Y si pasaba noche entera en una celda orando a Dios, suplicándole y no sé qué, no encontrar nunca la paz en su interior. O sea, esta culpabilidad que tenía sobre sí mismo por sus pecados, no es que había cometido más pecados que los demás, pero tenía una conciencia de que él era pecador absolutamente abrumador. Demasiado. Por eso, demasiado, ¿no?
No, porque tenía razón. Cosas que nosotros no. Y si fuéramos más conscientes de lo que significa el pecado, quizás tendríamos otra actitud. ¿Vale? Y estamos tan acostumbrados a ser pecadores que así es. Y si coge un tipo de la mafia de México, yo qué sé, de los sicarios, no sé qué, ¿no? Que han sido entrenados para matar. La primera vez no pueden dormir, la segunda vez duermen menos, pero después de 10 muertos ya duermen tranquilos. Y le dicen, tú tienes que ir a matar a esos, son $200, se sube en la moto y va a matar al fulano, no le importa ni inglés. ¿Por qué ha caído de esta manera? ¿Por qué? Porque su conciencia está totalmente rota. Como digo yo siempre, la conciencia es como una rueda de dientes, ¿no? ¿Ves? ¿Se conocen los piñones? ¿Se dice piñones aquí? No sé en español. Bueno, la rueda de dientes, ¿no? Que se engranaje, un engranaje base, ¿no? Sí, si de repente salta, hace un ruido, ¿no? ¡Clac! No sé qué. Y salta otra vez, ¡clac! Y si los dientes empiezan a gastarse, viene a ser liso, y ya no sientes nada. ¿De acuerdo? La primera vez que te acuestas con cometes adulterio, la 10ª vez, y después dices, qué bien, eso hay que hacerlo, todo el mundo lo tiene que hacer. ¿Es así? Estoy equivocado. Entonces ¿me entendés? Es el fenómeno del pecado en nosotros. ¿Y por qué nosotros no somos tan sensibles al pecado? ¿Por qué? Porque ya estamos muy... Entonces el Espíritu Santo viene y dice la Biblia que nos convence del pecado primero. Es decir, que nos vuelve a decir, oye, tú, ¿sabes tú? Eres pecador. Has ofendido a Dios. No solamente has ofendido a tu gente, la gente de ella, pero la ira de Dios está sobre ti. ¿Tú te das cuenta de eso? Es tremendo, ¿no? Es tremendo, es para pensar, ¿no? Y entonces Dios, que conoce las intenciones de nuestros corazones, por más buenas cosas que sabemos, tenemos que reconocer que somos pecadores. El hombre es verdaderamente cautivo, esclavizado por el pecado en todas las áreas de su vida. En ese sentido que tenemos que entender, enteramente corrompido, como dice aquí, ¿no? No es decir que el hombre es totalmente podrido, ¿no? Lucas dice, capítulo 11, versículo 13, podéis ver este versículo ahí en casa. Los efectos de esta situación son visibles en cada uno de nosotros. Físicamente, después de haber llegado a cierta estatura, nuestro cuerpo se debilita hasta envejecer y hasta morir. Moralmente, nuestra alma también, de manera muy sutil, está debilitada por el pecado. Incluso si nuestra voluntad se opone al pecado, decimos, yo no quiero hacer más esto, somos esclavizados por él muchas veces y caemos otra vez, ¿no? Y no hacemos lo que Pablo lo grita, ¿eh? En Romanos capítulo 6, el último versículo creo, o el primero, no me acuerdo, dice exactamente así, dice, yo hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quisiera hacer. Hay una fuerza en mí, y ¿quién me librará de esto? ¿Quién puede realmente librarme de esto? ¿Ya ven lo que dice después? No me equivoqué de este. No sé lo que dice, pero quiero saber si es Romanos 6. Es Romanos 7. ¿Es Romanos 7? Sí. Versículo 1. No. No, entonces es el 6. A ver. A partir del 15, habla de eso. Hay un versículo. Ay, a ver,
estoy diciendo tontería, no sé que estoy diciendo verdad, pero no me acuerdo dónde se encuentra. Sí, sí. A ver. ¿La voy a En encontrar? el 7, capítulo 16, creo. 7:16. Sí. ¿Qué dice? 15, A 16. partir del 15. Sí, a partir del 15. 6, 15, yo empiezo a tener calor. Ah. Hay un versículo que dice, Es porque lo que hago no lo entiendo, pues Sí. no lo. sí, pues ¿dónde no hago lo dice que eso? quiero. En el Sí. Romanos 7:15. 7:15, 6, 7:15, es eso. Dice que ya después Sí, no dice. hacer sino pecado que no me queda. No entiendo lo que me pasa, ¿no? Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Y el versículo 21, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y dice así, doy gracias, dice, miserable, 24, es ahí donde está, 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Vale? Y ahí la respuesta es, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Eso es un tema que hay que entendemos, ¿no? Simplemente para recordar que esta doctrina dice que todos, sin excepciones, nacemos y estamos bajo la ira de Dios porque somos pecadores todos. Y nuestra conciencia se va endureciendo con el tiempo, por consiguiente nos hemos acostumbrado totalmente a esta situación y vivimos tranquilos, mientras que en el fondo de nosotros mismos hay un vacío que está provocado por la ausencia de Dios. Hay un vacío porque nuestro espíritu está muerto. ¿No? Está muerto en el sentido que no sirve para nada, si no está conectado. Si yo tengo un alma, tengo un pensamiento, tengo idea, lo que sea, pero no tengo el Espíritu de Dios en mí, por consiguiente, no sirve nada mi espíritu, ¿no? Habiendo retirado de nosotros la presencia de Dios, nuestro espíritu ya no tiene su razón de ser, está muerto, inútil, sin sentido, vacío, y es este vacío que uno nota en su interior antes de recibir a Cristo y dice, bueno, pues no sé por qué vivo, no sé dónde voy, y entonces quiero llenar este vacío con todo lo que me puede ofrecer este mundo. Y yo lo que pienso que me puede ofrecer este mundo, me lo pongo dentro. Pero sabemos que la inmensidad de la ausencia de Dios tiene que ser reemplazada por la presencia de Dios, no por otra cosa. Porque no hay cosas que puedan llenar este vacío. ¿De acuerdo? Curiosamente vemos que Dios no nos acusa de haber caído. Es interesante ahora. La acusación no está que hemos caído. No nos acusa de un pecado original, como algunos quieren hacernos saber. Sabéis que los católicos bautizan a los niños para quitar el pecado original, para quitarle la culpabilidad original. ¿No? Nosotros somos culpables de por sí, mientras no recibimos a Cristo en nosotros. Y eso lo veremos la próxima vez, ¿no? Lo interesante es saber, primero, esta gran verdad. Lo que dice esta doctrina es absolutamente cierto, ¿no? Es imposible, uno dirá, es imposible no caer si no tenemos fuerza para resistir, ¿verdad? Pues si tú no puedes tener fuerza para resistir al pecado, si estás dominado por él y sabes que lo bueno, tendrás que pedir ayuda. ¿Y a quién la vas a pedir? Una vez más, Pablo, que va a desarrollar este dilema de que el hombre no solamente es responsable de sus propios pecados, pero aún más
es doblemente responsable ya que no acepta la mano salvadora de Dios. Si tú sabes que estás enfermo, tú puedes decir, bueno, pues yo no soy culpable de estar enfermo. Pero si viene uno y dice, mira, yo tengo las pastillas, tú las quieres y tú no las quieres, te haces culpable, ¿sí? Si te estás cayendo y tal, y estás en un precipicio y estás así, y hay una mano que dice, coge mi mano, y no la coge, porque la desprecia, entonces te sigues cayendo. Por eso Jesús cuando dice a Nicodemo, para volver a lo de Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y después sigue el versículo 17 y 18, que son más importantes quizá aún. Dice, el mundo ya está condenado. No es cuestión de que será condenado. No sé si me entiendes. Es que nuestra condición ya es condenada. Como si la única cosa que podemos hacer es ser salvos. Es reconocer que necesitamos un Salvador. Y si no lo quieres reconocer, sigues en tu estado de pecador. Sigues así. Y eso, por más esfuerzo que vas a hacer, seguirás siendo así. Pero cuando el Señor vendrá y te dice, ¿tú quieres aceptar mi perdón? Y ahí el nudo de la cuestión está ahí. El nudo de la cuestión no es creer en Dios, ni creer en Jesús, ni creer en todo eso. El nudo de la cuestión, el punto central, es saber si vas a aceptar que Cristo haya muerto por ti o no. Todo está ahí. Y por eso es muy importante que entendamos esto. Y cuando nosotros hablamos con personas, podemos explicarles esto. Primero, somos pecadores. Por más esfuerzo que podemos hacer de hacer el bien, estamos manchados. Estamos manchados. Y si no recibimos el perdón absoluto de Cristo sobre nosotros, seguimos manchados. Y para recibir el perdón hay que quererlo, ¿no? Y hay que entender por qué Cristo es el único que nos puede perdonar. ¿Verdad? Yo puedo decir, ¿verdad? Bueno, si tú existes, entonces perdóname y ya está, tranquilo. Yo creo que tú me perdonas. Pero tenemos que entender por qué Dios te puede perdonar. No te perdona gratuitamente. Tú dices, bueno, pues tranquilo, vale, te quiero, te amo, ¿verdad? Y vamos a ver la próxima vez cómo se restablece el tema. ¿De acuerdo? Pero quiero que entendamos bien esta doctrina, ¿no? Es muy importante. Leo otra vez todo el pasaje así, ¿verdad? Y lo más terrible de toda la historia es lo que dice en Romanos 11, 8 a 32. Vamos a leer quizá para terminar esto. Romanos capítulo 11. Naturalmente todo lo que estoy diciendo es un resumen de todo lo que Pablo intenta explicar a los romanos. Porque yo no me estoy inventando nada, ¿eh? No vayas a pensar. Capítulo 11, vamos a ver qué dice ahí para no equivocarme. 11, versículo 8 y siguiente. Oye, como está escrito, Dios les dijo espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobian la espalda para siempre. ¿Digo? Sí, pregunto entonces, ¿será que los de Israel tropezaron para caer? De ninguna manera, más bien su transgresión redundó en la salvación de los no judíos, para que los israelitas se pongan celosos. Pues si su transgresión ha enriquecido al mundo y su fracaso ha enriquecido a los no judíos, mucho más será los que logren su plena restauración. Habla de los judíos así, pero ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio.
Yo quisiera poner celoso a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultado dará de su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunos de las ramas fueron cortadas y tú, que eres un olivo, bueno, voy a saltar eso porque yo creo que tenemos que explicarlo de otra manera. Es una alusión a la diferencia entre los judíos y los no judíos que somos nosotros, ¿verdad? Y entonces Pablo hace una diferencia y dice que el Evangelio ha sido aportado por ellos, porque ellos lo han rechazado y nos viene a nosotros por el rechazo de ellos, de cierto modo. Ellos mataron a Cristo y nosotros somos los beneficiarios, ¿no? De cierto modo es así, ¿no? Dice 21, porque si Dios no perdonó a las raíces naturales, tampoco a ti te perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlo. Porque si tú, que por naturaleza era un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado. Está hablando del olivo silvestre, que es el olivo que no era de parte de los judíos, pero nosotros hemos sido injertados en todo el plan de Dios, el plan de Dios que da exclusivamente a los judíos, nosotros somos beneficiarios de él. Por eso fuimos injertados y podemos dar el fruto. En fin, es un poco complicado todo eso, yo no sé por qué he puesto eso, de verdad, del 11. Sí, de verdad, no veo por qué, tiene que ser un error, tiene que ser un capítulo. Pero porque tienes que volver Lo siento, pero tiene que ser otro capítulo. A ver, tendré que buscarlo de verdad, porque no. Este capítulo trata de otra cosa que es mucho más compleja, pero bien. Exacto. Uno puede haber pecado, es lo que quiere decir, uno puede haber pecado, ¿verdad? Y todos somos pecadores, eso es indiscutible, lo que sea. Pero el pecado más grave, ¿cuál será entonces? Si yo digo, bueno, estamos todos, como dicen, somos todos pecadores, somos culpables de la ira de Dios sobre nosotros. ¿Cuál es el pecado más grande entonces que Dios no podrá perdonar? La semana pasada lo dijiste, ¿no? ¿Ah? La semana pasada lo dijiste. Dice, sí, La entonces. blasfemia del Espíritu contra el Espíritu Santo. ¿Cómo? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, no, dice pecar en contra del Espíritu, ¿no? Es eso, ¿no? La Biblia dice, no será perdonado a aquel que peca en contra del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa? ¡Wow! Tan terrible, ¿no? No, es esto. Si el Espíritu Santo te dice, eres culpable, pero yo te ofrezco el perdón, y rechazas este perdón, ahí sí no hay otra manera. No te puedo quitar esta culpabilidad. Es eso pecar en contra del Espíritu, de rechazar el perdón de Cristo. Porque el perdón de Cristo ya ha sido hecho, ya es un hecho, no es algo que va a ser. El Señor Jesús no te perdonará dentro cuando te mueres, o te condenará. A ver, no entiendes. El Señor Jesús ya murió, ya está hecho, lo que sea. Somos nosotros simplemente que tenemos que aceptarlo o rechazarlo. Y si lo rechazamos, si no queremos saber nada de Cristo y de lo que hizo, entonces somos peor que Adán y Eva. Porque nosotros sí que conocemos, sí sabemos lo que hay, sabemos el bien y el mal, sabemos que Cristo murió por nosotros y lo rechazamos. Creo que lo comenta también en el Apocalipsis. ¿Ah? No, en Apocalipsis no hace un versículo que dice que los vomitará. Aquellos que lo conocen la verdad, pero aún así Sí, los tibios es otra cosa. Sí, bueno, pues
El contexto es diferente, porque es en el capítulo 4, no 3, al final, a la iglesia de la Odisea. Los tibios. Dice los Por cuanto no tibios, eres frío ni caliente, pero no tiene nada que ver con esto demasiado. Sí. La cuestión es que sí, bueno, él es culpable, como dice uno, condenado a muerte, ¿no? Está ahí delante y todo el mundo le ha condenado a muerte, ¿no? Pero el juez dice, pero vamos a ver, yo te perdono, o sea, yo no te condeno. Y el otro dice, no, yo quiero ser condenado. Ha ocurrido, Ha ocurrido, porque los años son tan orgullosos, ¿sabes? Entonces, en definitiva, la gente que está en la calle y habla de Cristo, ¿sabes que Cristo murió por ti y tal? Entonces yo digo, ¿y para qué habrá muerto por mí? Si no se dan cuenta primero de esta doctrina, no van a ser salvos nunca. Si no creen en esto, no van a creer en el Salvador, que viene después, ¿sí o no? Por eso les digo que esta doctrina es muy importante. Y a veces nos olvidamos de esto. Y cuando hablas con la gente, tus amigos, lo que sea, siempre te das de pues ven a Cristo que te ama, es fantástico, es maravilloso, lo que sea. ¿Y cómo va a venir a Cristo si no lo necesita? ¿Entiendes? A veces cuando uno se encuentra en la miseria, que se da cuenta que realmente su vida no tiene sentido, lo que sea, que a lo mejor busca, ¿no? Pero cuando vive uno normalmente, tranquilo, ¿para qué va a conocer a Cristo? Pues tener que tener conciencia de que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo hacer entender eso sin que te tome por un loco, no? Pero es así. Así que tenemos que pedir al Espíritu Santo que no salve a la persona, no ayude a sino que le convence de pecado a la persona. Es la única manera que esta persona buscará ayuda en Dios. Pero no es tan fácil, ¿eh? Claro que no. No te he dicho. No, llegas a una persona y dice, mira, eres pecador. Y lo primero que te suelta y dice, pues chócala. Síguelo. Bien, sí, porque si tú le dices esto a alguien, siempre te vas a posicionar de forma superior a él. Se tiene que recordar, pero yo también, ¿eh? Sí, son. ¿Sabes? Claro. Y que en este mundo hay dos clases de personas, los pecadores y los pecadores. Sí, los pecadores y los pecadores que han sido perdonados. Ahí está la diferencia. Y es fácil de ser perdonado, porque Dios quiere perdonar. Lo que no es fácil es aceptarlo. Pero tú no puedes ser perdonado completamente si no reconoces que eres culpable. Y ahí es donde viene el problema. Eso es lo difícil. Ese es el tema. ¡Tatán! Hemos terminado.